Bueno, mi nombre es Juan Carlos Reinado Marilao, soy presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche. La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche fue oficialmente creada en el año 2014. Actualmente integramos la comuna de Coyhaique, Curarrehue, El Cholchol, Puerto Saavedra, Tirú, Alto Biobío, Payaco, la comuna de Renaico y la comuna de Lumaco. 9 municipios asociados con el propósito de colaborarnos de forma mutua desde el punto de vista administrativo, jurídico, social y político. En esta larga trayectoria de 2 periodos que ya conlleva esta Asociación de Municipalidades Mapuche, nos hemos dado cuenta de varias situaciones, porque nos encontramos día a día. Y en el último estallido social que ocurrió en Chile, que para nosotros creemos que es una oportunidad que nos dan y que nos dieron los chilenos, y que nosotros lo hemos sufrido por un periodo de 200 años. La realidad que vive hoy día Chile, lo que viven en las calles nuestros hermanos chilenos, lo de nosotros, el pueblo mapuche, lo ha vivido por un periodo de 200 años. Y hoy día creemos que tiene una tremenda oportunidad. Chile, y también tiene una tremenda oportunidad el pueblo mapuche. Y esa oportunidad, si nosotros queremos construir un Chile para todos, tenemos que, tienen ustedes la oportunidad de mirarse al espejo y saber que nosotros, los mapuches, existimos y los pueblos originarios de Chile existen. Y no vamos a desaparecer aunque ustedes tengan una decisión distinta. Aunque no lo quieran incorporar, no vamos a desaparecer. Vamos a seguir existiendo. Y somos parte de la riqueza que este país tiene, que no se ha podido entender por la mezquindad política que se ha tenido en los últimos años, de que se fundó Chile, es otro tema que tienen que resolver hoy día el Poder Legislativo y el Gobierno de turno. Nosotros creemos que Chile debe avanzar y nosotros creemos que tiene la obligación moral, política, el Congreso Nacional, de incorporarlo en los escaños reservados. Si eso no ocurriese, nosotros creemos que estamos en una irresponsabilidad de proporciones mayores, de que la historia lo va a juzgar. Y también nos va a juzgar a nosotros por no hacer el esfuerzo mínimo de poder avanzar en esto. Por tanto, creemos nosotros que hoy día tenemos esta gran oportunidad y los escaños reservados es la opción que nosotros tenemos para avanzar. Y no hay otra. Pero también tenemos que elegir los porcentajes que hoy día existen en Chile en el último censo, que es el 12,8%, y el 12,8% debe ser reajustado al 13%. Por tanto, nosotros como Asociación de Alcaldes Mapuche creemos que tenemos que tener el 13% de representación política en la constituyente. Los mecanismos y las otras formas se discutirán en otro momento, pero esa es nuestra posición política. Y también quiero decirles que nosotros hemos esperado muchísimo tiempo, 200 años. Y a partir de unos meses atrás, la ciudadanía chilena ha tenido que sufrir lo que nosotros hemos pasado durante 2 décadas. Lamentamos esta situación, pero creemos que tenemos una oportunidad y tenemos que darnos una oportunidad. Todos, los pueblos originarios de Chile también la necesitan, no solo el pueblo mapuche, sino los otros pueblos que también preexisten, tienen también la oportunidad y que tienen el deber, ustedes político y moral, de hacerlo participar en este nuevo proceso que queremos llevar entre todos. Por tanto, voy a dejar a mis compañeros alcaldes que continúen con la presentación más detallada de lo que nosotros como asociación queremos entregar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Le ofrezco la palabra al señor alcalde, don Adolfo Millagur. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a cada uno de los distinguidos senadores y también a los Peñi, las Muenes, hermanos que están acá también en esta honorable sala. Y especialmente tengo entendido que también están transmitiendo vía online esta conversación, este intento de diálogo que estamos tratando de tener con una parte de la institucionalidad del Estado que nos da la posibilidad, en este caso, de invitados para poder hablar. Quiero hacer un pequeño esbozo de lo que contiene nuestro planteamiento y, por cierto, se lo vamos a dejar por escrito.
y en una última etapa nuestra hermana Ramona va a leer el extracto de lo que es la propuesta propiamente tal. Como toda propuesta, nosotros lo que queremos aquí primero decir de que quien presenta este documento es ANCAM, ¿ya? Que es la Asociación de Alcaldes Mapuche, y también la Organización Identidad Territorial Lafkenche, en la cual yo soy militante también, a mucho orgullo de ser uno de los iniciadores de esa organización. En la primera parte, señor presidente, lo que tiene es los fundamentos del punto de vista historiográfico, del punto de vista también de los fundamentos jurídicos nacionales e internacionales, que nosotros queremos proponer a esta comisión para que sea discutida y tomada en consideración. Lo primero es que nosotros como AMCAM y Identidad Territorial Lafkenche, de un tiempo a esta fecha hemos resuelto y hemos dicho, el 2006 los lafkenche en Valdivia dijeron que no querían un reconocimiento constitucional. Parecía extraña esa frase, no un reconocimiento constitucional. Pero a renglón seguido, señor presidente, decíamos, en esta Constitución. Porque ahí también, 2 años después, en un siguiente congreso, los lafkenche dijimos que queríamos una nueva Constitución. Pero no una nueva Constitución al estilo puramente occidental, monocultural, sino que sea una nueva Constitución plurinacional e intercultural. Esos son los conceptos que nosotros como AMCAM y Identidad Lafkenche lo queremos plantear como fundamentos orientadores. La plurinacionalidad como un concepto de orientación del país que queremos construir de aquí en adelante. Y la interculturalidad, la forma de entendernos entre nosotros. Son los conceptos que creo que deben ser bases de conversación en adelante. Pero también decir, en el argumento que nosotros levantamos, presidente, queremos advertir de que este no es una discusión nueva entre el Estado chileno y los pueblos originarios, particularmente con los mapuches. Les quiero recomendar una carta que Bernardo O'Higgins le envió a los mapuches. Es larga de leerla y tal vez merece más de una lectura para poder comprenderla en el contexto del Chile de hoy. En esa carta habla muy bien de lo que era Chile en ese momento. Y en ese momento, Bernardo O'Higgins, que es padre de esta patria llamada Chile, reconoce a los mapuches como un país distinto, como una parte, con un estado que colindaba a Chile. Le llamaba la frontera del sur de Chile, el Biobío, para dar algún indicio de lo que significa aquella carta. Pero después, pocos años después, en 1828, hay varios diputados de aquella época, en la constituyente de 1828, similar discusión que se da en Chile, bajo los mismos problemas que hoy día explota Chile, y valga también un saludo especial a la gente que ha hecho despertar Chile, especialmente el joven que saltó el torniquete del metro, especialmente el profesor que también de testimonio de rebeldía. Si uno lee lo que pasaba y lo que se discute en las actas de ese congreso, estimado presidente, los mismos argumentos se engrimen y los mismos intereses se juegan. Por un lado, un sector económico acomodado que no quiere largar espacios de poder porque les gusta esa forma de tener una vida de aquellos tiempos. Entonces yo también le recomiendo, como un argumento, de que se vayan a la biblioteca de 1828, cuando se discutía el Congreso Constituyente de la época. Ahí hay muchos elementos que podemos tomar en cuenta para no repetir la historia, porque es importante no repetir la historia en ese sentido. El otro importante elemento que yo les puedo decir, que en 1931, el candidato Alessandri se comprometía a escaños reservados de la Cámara de Diputados, que en ese tiempo eran 133. Y lo que planteaba que fuera 1/5. Y si uno saca, como buen matemático, 1/5 de 133 eran 27 escaños. Por cierto que la realidad demostró que fue una promesa electoral, porque en la práctica después eso no se cumplió. Es importante tener en cuenta que ese tipo de información, tenerlo presente para que ustedes lo tengan ahí, para no decidir como en aquella época de aquellos diputados que estaban legislando.
El país ha evolucionado. Ustedes son parte de la evolución del país. No es posible que tengan decisiones similares a aquellos tiempos. Y también haga una lectura distinta. Otro aspecto importante que nosotros entregamos en lo histórico, en lo jurídico, que también nos sujetamos en el 169 y en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU. Nos sujetamos de ella. Y nosotros decimos que los escaños, que no se entienda que nosotros con eso entregamos la facultad al Estado de que eso significa resolver el concepto de la participación política y de la autodeterminación. Es un inicio, es una buena partida, un piso mínimo. Eso es lo que planteamos nosotros. Porque claro, existe el camino de que hablemos de la casa común. La casa común, entendemos, de que tiene un piso mínimo. Y por eso que nosotros planteamos eso. Y una casa común tiene habitaciones para todo. Y la casa común se hace sobre terreno firme y propio. La casa común tienen que entender de que el Biobío al sur está en tela de juicio en cuanto a si es legítimo la propiedad. Cuestiónense cuando decidan si nos quieren excluir, si esa casa común excluyen a los pueblos originarios, les da la facultad para tener la autoridad moral de seguir gobernando o tomando decisiones en los territorios de los pueblos originarios. Y siempre en una casa bien hecha, a veces hay subterráneos. Y en los subterráneos hay historias que se ocultan. Si no nos incluyen, no puede ser de que impidan a que los pueblos originarios sigan el camino de descubrir el subterráneo. Porque con el subterráneo seguramente nosotros nos afirmamos de nuestra razón y de nuestra convicción y de nuestra legítima demanda. No estamos pidiendo ningún favor, simplemente estamos exigiendo lo mínimo para poder dialogar. En la propuesta, estimado presidente, nosotros planteamos algunas cuestiones que son para mí importantes destacar. Por ejemplo, planteamos los escaños reservados. Parece una ironía hablar de escaños reservados en esta sala, porque algunos de mala forma le han dado el sentido que casi queremos escaños designados. Nosotros no queremos regalos. Si hay escaños especiales es que con la ley de una elección popular, para que quede claro, para la población, porque yo sé que ustedes lo entienden. Pero en este país no podemos dejar de decir de que hay familias de que antes que nazcan sus hijos tienen escaños reservados. Tienen escaños reservados, es cosa que miren la bibliografía y la historia de este Senado, de esta Cámara. Hay escaños reservados para los senadores, hay escaños reservados para los diputados, para los ministros de Estado, para los jueces de corte, para todos los poderes del Estado, de familias privilegiadas en este país. Y que ninguno tiene apellido Reinao, ninguno tiene apellido Painequeo, Mamani. Entonces, discutir el tema o poner en tela de juicio el tema de los escaños reservados, señor presidente, me parece ser una falta de razonamiento medianamente coherente cuando se dice ser político y sobre todo si se quiere a la patria que creemos que se vaya hacia adelante. Nosotros planteamos la base de los escaños reservados un 12%, 0,8%. Como piso mínimo, y como el profesor de matemática me enseñó que se suma hacia arriba, un 13%. Y un 13% como piso mínimo. Porque con todo el relato que ustedes van a tener la posibilidad de leer, van a entender de que no somos el 12,8% según el censo porque eso nos ha ocurrido. Es porque somos consecuencia de una historia de genocidio, de atropello, de negación, de discriminación. Solamente le quiero citar una cifra que me parece que grafica lo que significa la realidad de los pueblos originarios al 12,8% según el censo. Hay una serie de políticas de Estado que lo que hizo empujar a la negación de nuestra existencia. No una cosa cualquiera, una política de Estado, cualquiera sea el gobierno de turno. ¿Sabían ustedes, estimados senadores,
de que en el censo de 1907 se decía, la primera vez, que en Chile habían 3.249.279 habitantes. O sea, 3 millones, perdón, 3 millones y fracción de habitantes. Y según el censo de esa misma época, habían 100.000 definidos como pueblo originario. Si uno hace un análisis lineal solamente del crecimiento poblacional, el pueblo chileno crecía al año 120.000 por año. Y el pueblo mapuche, para no equivocarme, solo 16 por año. ¿Les dice algo esa cifra? ¿No será que está escondida en esa cifra el genocidio, la mortalidad infantil que campeaba en aquellos tiempos, que lo hacían de manera premeditada los que invadieron nuestro territorio? Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder entender por qué son el 12%. Si ustedes quieren dar menos, tengan en conciencia de que lo que están diciendo, haciendo un acto de injusticia y reconociendo la lógica permanente del Estado de desconocer la historia que ha sido con nuestro pueblo. También estamos planteando en materia de, por lo tanto, si son 13%, nosotros planteamos 12, o sea, 22 escaños. 22 escaños. Eso es lo que me dice la matemática, por lo menos, de ANCAM y de la entidad territorial Las Quenches. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema de cómo se distribuirían, también nuestra compañera va a plantear, pero sobre macrozonas, 7 grandes macrozonas. Eso es importante decirlo. Lo otro que también queremos plantear, que se transforme, o sea, que se use el principio de no discriminación para poder tener el derecho a votar. Hay dos cuestiones importantes que creemos nosotros que se pueda tomar en cuenta. No discriminación. Una, que se basa en la ley propia hoy día, la actual, la 20.568, ley electoral. Ustedes saben, lo hicieron ustedes, que ahí es automática el derecho a votar a sufragio. En tanto nace y cumple con la edad mínima, se tiene derecho a votar. Y también la propia Constitución actual habla de que en el artículo 19, número 2, la no discriminación arbitraria. Nosotros creemos en la autoidentificación, de tal manera que cuando llega un ciudadano de origen mapuche o de otro pueblo originario, él tenga la opción de, en el momento de votar, si vota por los pueblos originarios o por otro tipo de constituyente. Con respecto al tema de la autoidentificación como principio de no discriminación, nosotros también decimos que el 169 en su artículo primero también plantea de que tiene que ser autoidentificación del propio individuo en el caso de los descendientes de los pueblos originarios. Y finalmente quiero transmitirle que las candidaturas, lo que nosotros creemos, que por cierto en esta sala han habido pequeños matices de diferencia de las distintas delegaciones que estamos acá, y es natural. Somos un pueblo, somos pueblos, varios, reconocidos en la propia ley. A veces se tiene la tentación de culpar a los pueblos originarios de no tener una sola voz. Yo me pregunto, Chile, ¿cuántos partidos políticos tiene para demostrar que están unidos? ¿Cuántas iglesias evangélicas o católicas tienen para demostrar que están unidos? ¿Acaso también no tenemos el derecho en tanto pueblo tener diferencias mínimas para poder avanzar en lo que nos une a todos? Por lo tanto, les quiero pedir, estimados senadores, de que nosotros hemos acordado con algunos de poder seguir esta conversación, seguir este diálogo con ustedes para poder llegar al máximo posible de tal manera que podamos tener un consenso mínimo. Parece ser de que el censo es el piso mínimo como mínimo numérico para poder hablar. Estimados senadores, la constituyente, los alcaldes mapuche, la identidad territorial Las Quenches, no conciben, no se imaginan que sea legítima una nueva constitución sin los legítimos herederos que precedían a la cultura monocultural que hoy día existe en este país. Nosotros queremos ser parte de esta historia para esta nueva casa, que sea plurinacional.
que permita discutir en distintas direcciones, en distintas miradas, que no sea monocultural. Porque creemos que los pueblos originarios no somos un peso, somos un aporte, no somos una dificultad, somos una oportunidad para hablar sobre la visión de plurinacionalidad, interculturalidad y sobre todo sobre el Istrofil Moñén, que es una filosofía de vida de los pueblos originarios. No pueden perder este país la posibilidad de poder incorporar unas nuevas visiones frente a la crisis que hoy día vive Chile. Es lo que quería decir, presidente. Nuestra hermana le va a tocar su parte. Muchas gracias. Un segundito. Muchas gracias, alcalde Adolfo Millagur. Y le ofrezco la palabra a la señora alcaldesa. Muchas gracias, Lamián. Creo que estamos aquí con parlamentarios, senadoras y diputadas y senadores, compañeros y Lamián. Así que estamos en una buena mesa, así que creo que todo lo que quienes nos han antecedido y la fuerza que tienen además los alcaldes que me acompañan, tiene sentido, está cayendo en tierra buena, en tierra fértil. Agradecer la oportunidad de estar acá, agradecerla en nombre de tantos y tantas que no pueden hacerlo. Voy a avanzar porque Adolfo Millagur es fuerte y avanzó el número de escaños, ya lo tenemos como claro. Nosotros estamos por una base mínima en relación al censo de 22 escaños reservados. Esto significa de 155 serían más 22 en total de la convención, serían 177. En caso de ser una convención mixta, debiesen ser igualmente 22 los asientos, sosteniendo lo anterior como garantía mínima de legitimidad para el proceso constituyente. Esto basado en el censo y además con distintos autores, entre los que están Marimán, Bengoa y otros. Hablamos también acá en relación a la erradicación indígena, a la pérdida del territorio, a cómo se nos ha impuesto el modelo económico liberal durante la dictadura militar. Inclusive cómo se han perdido apellidos mapuches basadas en la ley 17344 que permitió a los indígenas, apelando a sus nombres o apellidos, han sido objeto de un menoscabo moral por medio de mofas y puesta en ridículo. Dicha ley en su artículo 1, inciso 2, señala, sin prejuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de sus inscripciones del registro civil o el uso de nombres y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación adoptiva o adopción, cualquiera persona podrá solicitar por una sola vez que se le autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez en los casos siguientes, cuando unos u otros sean ridículos, risibles o lo menoscaben moralmente o materialmente. Es triste que nosotros estemos hoy día hablando de esto, pero forma parte de la historia y yo creo que muchos tenemos en la familia, muchos de ustedes, quizás no en sus familias, pero sí personas cercanas, que se han tenido que cambiar y que han tenido que rectificar, buscar, nuestros jóvenes buscar y tener que justificar por qué no tienen apellidos, teniendo costumbre y teniendo lo que es, ¿no es cierto?, el fenotipo de ser indígena en Chile. Además, desde que se obtienen los primeros datos oficiales del censo, el año 1907, esto es lo que decía Adolfo, vimos cómo se aumentaba la población chilena a 120.000 y luego, ¿no es cierto?, los mapuches, como bien lo decía, a apenas 16 por año. Tenemos unos datos también que imagino que ustedes saben de las actuales tasas de mortalidad de la población indígena. La Lamián Emilia las vieron en el Parlamento, así que es un tema que también está sabido. El otro punto que nosotros queremos también poner y que tampoco vamos a discutir, yo también hablo aquí como única alcaldesa mapuche, pero también como vicepresidenta de la Comisión de Género de la Asociación Chilena de Municipalidades, nosotros hablamos esto con paridad de género. No podríamos no hacernos parte de la lucha que están llevando las mujeres en el mundo, las mujeres latinoamericanas y las mujeres chilenas, especialmente las mujeres jóvenes haciendo historia y exigiendo los derechos a participar en todas las esferas políticas y de la sociedad. Así es, Lamiencito.
Repartición de asientos según pueblo indígena. Se requiere definir si aquellos asientos serán distribuidos en forma proporcional por pueblo o se creará un mecanismo compensatorio de algunos pueblos. Como el caso de Chile, cerca de un 80% de la población indígena es de origen mapuche. Se podría llegar a producir una discriminación respecto de pueblos originarios que tienen muy baja población, que no podrían llegar a obtener escaños por baja densidad demográfica. Por esta razón, se propone otorgar un escaño reservado para cada uno de los pueblos reconocidos por Chile en el artículo 1 de la Ley Indígena 19.253, de manera que 3 escaños restantes sean repartidos proporcionalmente en consideración a la cantidad de población existente por el pueblo originario según el censo del 2017. Eso dice, mapuches 1.795 habitantes, cerca de un 80%, 1.795.000 nos daría 13 escaños. El pueblo Rapa Nui con casi 9.000 personas, un representante. El pueblo Quechua, el pueblo Diaguita, Aymara con Quechua, 35.000, casi 400.000 habitantes, un representante, Diaguita, 22.000 y tantos, un representante, Aymara, 161.000, casi 162.000 habitantes, 2 representantes, Licanantay, 31.000 habitantes, un representante, el pueblo Coya, con más de 20.000 habitantes, un representante, los pueblos Cahuáscar, con 2.000 y tantos, tienen que tener un representante, el pueblo Yagán también con 2.000 y tantos habitantes, también un representante. En relación al padrón electoral, otra dimensión se refiere a la definición de los sectores que podrán participar en la elección de representantes indígenas. Al respecto deben definirse una serie de aspectos, como la forma de ejecutar el principio de autoidentificación que decía también los Lamián, prescrito en el artículo 1 del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Así también se requiere definir el criterio de registro, que podría ser un sistema voluntario donde cualquier ciudadano, independiente de su origen étnico, podría votar. Un estudio sobre 15 casos realizado por Meyer mostró que no existe un patrón o modalidad estandarizada en esta dimensión y lo que en mayoría de los casos predomina son sistemas más bien flexibles. También resultará necesario analizar los pasos a seguir respecto de la doble votación. Si existe un listado de candidaturas indígenas, se requiere definir si aquellos electores podrán votar solo por los candidatos para aquellos asientos especiales o si bien pueden votar en ambas elecciones, indígena, no indígena. Para estos efectos proponemos que existan 3 listados diferenciados de candidaturas que distinguen entre candidatos de partidos políticos, candidatos pertenecientes a pueblos originarios, lista única por macrozonas y candidatos independientes, de manera que cada ciudadano habilitado para votar opte por un solo listado el día del escrutinio a fin de marcar su preferencia. Fundamentamos esta idea en lo siguiente. Principio a la no discriminación. Para fundamentar lo anterior, hacemos referencia a la Ley 20.568, que regula la inscripción automática, que modifica el servicio electoral, donde dice los chilenos comprendidos en el número 1 de la Constitución mayores de 17 años serán inscritos automáticamente en el registro electoral. Por otra parte, defendemos esta idea invocando el artículo 1, inciso 1 de nuestra Carta Fundamental actual, que establece las personas nacen libres e iguales en identidad y derechos. Esta idea se refuerza en el mismo artículo al señalar el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional y su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto de los derechos y las garantías que esta Constitución establece. Rematando, es un deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. A mayor abundamiento, el artículo 19 del mismo cuerpo legal dispone la igualdad ante la ley, de manera que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Es así como resulta menester que citemos a su vez el artículo 2 de la Ley 29.069, la Ley Antidiscriminación, que establece medidas contra la discriminación, la cual define la discriminación arbitraria como toda distinción, exclusión o restricción
que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares y cause privación, perturbación en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. De lo anterior podemos concluir entonces que en virtud de la ley 20.568, todos los chilenos considerados en su tenor literal por la Constitución, mayores de 18 años, se encuentran inscritos automáticamente para votar y que cualquier tipo de acción u omisión que dificulte el derecho a sufragio, sobre todo fundada en razones de carácter étnico, constituye discriminación arbitraria, repudiada tanto en la ley como en la propia Constitución. Ahí avanzamos en el principio de la autoidentificación. Otra línea argumentativa que refuerza nuestra propuesta hace referencia a la autoidentificación consagrada en el artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala en su numeral 2, la conciencia de identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Las organizaciones indígenas hemos reivindicado en todos los foros internacionales y nacionales nuestra voluntad de identificarnos a nosotros mismos como primeras naciones y de ser reconocidos como tales. Todas las organizaciones indígenas han sostenido en las sesiones de grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre proyecto de declaración de Naciones Unidas sobre los derechos indígenas que negar a las poblaciones indígenas el derecho a definirse a sí mismas es limitar su derecho a la libre determinación. La autoidentificación aparece así como un elemento definidor decisivo. Ser indígena supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que nos han legado nuestros ancestros. Significa también reconocernos a nosotros mismos como pertenecientes a un grupo cultural indígena y reclamamos como miembros de este pueblo. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos, que hace un rato ya fue citado, el señor Stephen Hagen, ha observado que en lo que respecta a la pertinencia individual, las comunidades indígenas suelen aplicar sus propios criterios y si bien algunos estados reglamentan la pertinencia individual, se acepta cada vez más el derecho a decidir quién es o no indígena perteneciente exclusivamente a los propios indígenas. Respecto a la pregunta del censo, ¿se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? Se está haciendo referencia a la autoidentificación, definida como aquel sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores, creencias, agregando que algunos autores consideran que la identidad es un concepto dinámico de creación individual y colectiva, por lo tanto influenciable. Por estas razones no se puede restar a las personas el derecho de identificarse, entendiendo a la libertad como uno de los principios fundamentales de la legislación nacional y también reconocida por la ratificación de los tratados internacionales. Ejercicio de la libertad que se protegió y promovió con la Ley de Cambio de Nombre 17344, a la cual hemos hecho referencia precedentemente, considerando que esa década de la historia del Estado, la discriminación desproporcionada generaba un menoscabo a las personas. Ahora, como bien señalaba la autora citada, es un concepto dinámico, por lo que la identidad de los habitantes del país ha ido moviéndose y transformándose hacia otra identidad. Ya por terminar, las candidaturas. Se propone que las elecciones de las y los representantes indígenas sea a través de la división de 7 zonas: Norte Grande, Norte Chico, Centro, Metropolitana, Centro Sur, Sur y Austral. Cada macrozona tendrá un número de asientos a distribuir del siguiente modo: Norte Grande, Arica, Antofagasta, 4 asientos. Norte Chico, Copiapó a La Serena, 2 asientos. Centro, Valparaíso, Rapa Nui, 2 asientos. Metropolitana, Santiago, 3 asientos. Centro Sur, Maule, Araucanía, 5 asientos. Sur, Los Ríos, Los Lagos, 4 asientos. Austral, Aysén y Magallanes, 2 asientos. Proponemos que la elección de los candidatos se resuelva por mayoría simple hasta completar el número total de escaños reservados, de acuerdo a las primeras mayorías obtenidas, asegurando un escaño por cada pueblo originario, reconocido por la Corporación de Desarrollo Indígena. Se propone también que las declaraciones de candidaturas sean individuales y cuenten con el patrocinio de al menos
5 comunidades o asociaciones indígenas incorporadas en el Registro Público de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a excepción del pueblo Cahuáscar y Yagán, lo que se deberá acreditar mediante una declaración jurada notarial del presidente de la misma o quien lo siga en la directiva en caso que el mismo sea candidato o candidata. El proceso de inscripción será organizado por el Servicio Electoral de acuerdo a las normas comunes en lo que sean aplicables, debiendo cada candidato o candidata inscribirse de forma individual. Cada organización indígena, ya sea una comunidad o una asociación, podrá patrocinar solo una candidatura. El Servicio Electoral dictará las instrucciones que estime necesarias para la correcta elaboración del listado de candidatos indígenas.